para que estemos todos. Antes, Vamos a orar también por ella, ¿ya? Claudita, usted nos guía, ¿ya? Hermana Cecilia, antes que empiece, vamos a rezar todos hermana por usted, Cecilia. por favor. Dime, Claudia. Buenas noches, bienvenida. Gracias por participar en el grupo Un Solo Dios. Ahora Erika Landívar va a hacer una oración por usted, por favor. Pongamos una mano en el corazón y otra extendida a la hermana Cecilia, por favor. Padre amadísimo, en esta noche te queremos entregar a la hermana Cecilia, queremos entregar su vida, su economía, su hijo, su hogar, todo lo que la rodea. Queremos entregar sus problemas, sus preocupaciones, su entrega. Queremos agradecer por tener la presencia de que ella está esta noche, que se ha dado tiempo para darnos una prédica, que todas sus palabras sean guiadas por el Espíritu Santo y que lleguen a lo más profundo de nuestro corazón, que sean para edificar, para construir, para mejorar. Gracias por su presencia, gracias por su servicio, gracias por todo lo que ella da y entrega para ti, Señor. Virgen Santísima, cúbrela con su manto, al igual que a su hijo y a toda su familia. Bendícela, te agradecemos por su vida y por todo lo que ella da a cada momento de su vida. Amén. Amén. Gracias, Dios les pague por su oración. Y bueno, sí, Erika les compartió, pero realmente, además de esos datos biográficos, ¿me escuchan bien? Sí, gracias. Además de esos datos biográficos, pero que también hacen parte de mi camino de fe, a mí me gusta mucho y siempre lo digo, presentarme como una persona que un día tuvo un encuentro personal con Jesús y a partir de ese día, pues, inicié conscientemente de manera voluntaria un camino de fe de la mano del Señor. Sí, yo después de, brevemente para que no queden como cosas en el aire, después de haberme casado muy, muy joven y también de haberme separado muy, muy joven, luego enviudé. Esa es la razón por la que soy soltera. Y sí, mis amigos oran, incluso mi director espiritual, por un esposo, y yo siempre peleo con él y le digo, ¿por qué pide algo que yo no estoy pidiendo? Pero bendito sea Dios. Entonces, quiero compartir en esta noche con ustedes un tema muy bello. Yo sí le decía a ella que es un tema que no solamente amerita acercarse de manera carismática, es decir, motivacional, o que nos suscite el deseo de tener una experiencia de fe en la familia, sino que también requiere de manera pastoral un camino para aprender a evangelizar familias. Eso es tan importante que la iglesia hizo un signo de familia hace poco, y el Papa Francisco escribió la Amor y la Letitia, porque de verdad que el tema de la evangelización en y para las familias es muy importante. Así que Dios les bendiga y les pague todo el servicio y el esfuerzo que están haciendo en esta evangelización para sus familias y también para animar a otros. Entonces les propongo este tema en varios momentos. El primero, vamos a mirar lo que es la fe de la familia. Quiero decirles que desde los orígenes del cristianismo, la fe realmente creció dentro de las paredes domésticas, de las casas. Y eso desde ya entonces nos evidencia que hay una connaturalidad, una relación que existe entre el proyecto de Dios que nos convoca a todos a esa casa del Padre, pero también con esa experiencia de la convivencia familiar que podemos tener todos bajo el mismo techo. Desde un principio, tal como nos lo narran los textos bíblicos, y yo voy a mencionar, por ejemplo, el de Romanos 16:3, dice el texto que está Pablo escribiendo la carta a los romanos y manda a saludar a Prisca y Aquila, dice el texto.
desde el versículo 3. Saludad a Prisca y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme y no soy solo en agradecérselo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludan también a la iglesia que se reúne en su casa. Y en la carta a Filemón, en el capítulo 1, nos va a decir Pablo también. Pablo, preso de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a nuestro cuerpo querido, a nuestro querido amigo y colaborador Filemón, a la hermana Afia, a nuestro compañero de armas Arquipo y a la iglesia de su casa. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. 2 textos simplemente, y hay muchísimos. En todas las cartas de Pablo, Pablo va a mencionar eso, porque en la dinámica de la evangelización de Pablo, en el mundo grecorromano no había sinagogas, sino en muy pocos lugares. Entonces Pablo, cuando fundaba una iglesia, lo que hacía era que la establecía en una casa, que la dejaba en una casa. Y la iglesia empezaba a crecer en una casa, no en un templo ni en la sinagoga. Y por eso las comunidades de esas primeras comunidades fueron el origen de las iglesias domésticas. Y San Juan Crisóstomo tiene una frase muy bella que dice: haced de vuestra casa una iglesia. Ahora, ante la inquietud de la evangelización de las familias, nos tendríamos que preguntar hacia dónde va la familia hoy. Ese sería nuestro segundo punto. Incluso, aunque digamos que nuestras familias, o se digan que las familias son cristianas, podemos decir que son más religiosas que cristianas, algunas. ¿Y por qué? Porque conocemos más de lo que es el sistema religioso del cristianismo católico que de lo que es la fe cristiana. Y hemos entonces, ojalá que ya no, y que no nos haya tocado a nosotros tampoco, hecho de la fe algo así como algo oportunista, incluso que tiene una dicotomía. En algunos momentos, sobre todo en los más difíciles, la fe se presenta como el puerto seguro y obligado para obtener aquello de lo que se tiene necesidad. Pero por otro lado, también se presenta la fe como el camino solamente para obtener el bienestar, el éxito, la serenidad. O en el peor de los casos, cuando hay todo esto último que menciono, la fe no cuenta. Y por eso, aunque digamos que somos familias, que pertenecemos a familias católicas, incluso desde hace mucho tiempo, podemos encontrarnos con interrogantes o con situaciones en nuestra familia en donde no se ve la relación entre la fe y la vida de la familia, en donde nos preguntamos, bueno, pero yo ¿por qué tengo que tener en cuenta mi fe para tomar decisiones? No bastaría solamente tenerla en cuenta para pedir o para ir a la misa o para de pronto dar una ofrenda o algo así. ¿Por qué debo escuchar la enseñanza de la iglesia? ¿Por qué debo aprender la enseñanza de Jesús? Cuando la vida de la familia es mía, es mi familia y yo soy quien decide cómo la vivo. Entonces, la misma iglesia nos dice en un documento de evangelización que se llama Evangelii Nuntiandi, el anuncio del evangelio del Papa Juan XXIII, dice que es indispensable alcanzar y arrollar mediante la fuerza del evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el plan de salvación.
Es cierto que asistimos como a una experiencia renovada de interés religioso. Sin embargo, sería bien interesante mirar con atención el valor para comprender hasta qué punto se trata de una genuina búsqueda de la fe o si se trata es de una religiosidad que así fuera bien orientada y purificada y bonita y bien vivida, si no tiene su fundamento en Jesucristo, en la roca angular, en nuestra... ¿Hay alguien con el audio abierto? Por favor, si lo cierran. Gracias. Si no está sustentada en ese fundamento que es Jesucristo, no nos va a dar resultado por mucho esfuerzo que hagamos. Entonces el empeño, Erika, si por favor cierras el audio, hay alguien, creo que es Susi quien tiene el audio abierto, gracias. El empeño por promover una fe adulta y de familias adultas en la fe es el objetivo primordial de la evangelización de la familia, en el sentido de que esa evangelización haga que las familias sean fieles al evangelio. Y por supuesto, siendo fieles al evangelio, pues se es fiel a la iglesia, se es fiel a todo lo que nosotros vivimos como experiencia de fe cristiana. Ahora, otro punto es tener en cuenta precisamente la fuerza que tiene el evangelio para la familia cristiana. Porque mediante la fuerza del evangelio también vemos la necesidad que se tiene en la familia de una nueva evangelización. La comunidad familiar tiene necesidad de escuchar siempre más profundamente las palabras auténticas que le ayudan a descubrirse como iglesia doméstica y como espacio de la evangelización, para que la importancia de su misión de la familia hacia adentro y hacia afuera toque toda la sociedad y toque todas las estructuras en las que nosotros como familia pertenecemos. Y ese es el llamado a ser verdaderamente espacio en el que el evangelio es transmitido y donde el evangelio se vive. Lo repito, esa es una frase del magisterio de la iglesia. La familia debe ser el espacio en el que el evangelio es transmitido y desde donde el evangelio se enseña, se irradia. Por tanto, en lo más íntimo de una familia, consciente de esta misión, todos sus miembros se evangelizan y a su vez son evangelizados. Porque como dice el magisterio de la iglesia, nadie que haya sido verdaderamente evangelizado se queda sin evangelizar. Entonces, tiene mucha importancia la dimensión de la familia como iglesia laical. La familia cristiana, dentro de ella misma, es profeta, hace el culto del amor entre todos sus miembros, y los padres, por el matrimonio que los ha unido por el sacramento, tienen que ser conscientes de ese ministerio de evangelizar a los hijos y también a todos los miembros de la familia. Pero hay que prepararse para eso. Deben formarse para ser educadores cristianos, porque hay algo específico de ese ministerio. ¿Y qué es lo específico? Que la familia tiene el papel de humanizar la historia y vivificar la iglesia. Cuando enseñamos el evangelio en la familia, se humaniza la experiencia histórica que estamos viviendo desde el humanismo cristiano, por supuesto, y vivificamos la iglesia. Ahora, sin duda alguna, la educación de los hijos es un tema importante que hay que abordar en el seno de la pareja, en el seno de la familia. Para nosotros como seguidores de Jesús,
¿Qué importancia le damos a la transmisión de la fe en nuestra familia? ¿Comparten padre y madre esa misma visión de ser transmisores de la fe en la familia? ¿O a veces es uno de los dos? ¿O a veces se carga solamente en uno más que en otro? ¿Podemos compartir nuestra experiencia de transmisión de la fe que hicieron nuestros padres con nosotros? ¿O también, siendo conscientes que no lo hicieron como era, podemos asumir esa transmisión de la fe? ¿Qué de lo que pasó en nuestra experiencia quisiéramos aprovechar para bienestar de nuestros hijos y de la familia, pero qué también es necesario cambiar porque fuimos mal enseñados en el peor de los casos, o ni siquiera enseñados en la fe, sino en la religiosidad y en la piedad? Cada familia tiene su propio camino para ir aprendiendo a compartir más y más y mejor su fe. Hay muchas posibilidades, teniendo en cuenta nuestra realidad de niños aún pequeños y que puede haber en la familia. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede empezar para no caer en un ejercicio de la fe individualista y llevado por los criterios de cada uno, sino que verdaderamente sea iluminado por la luz de Jesucristo y la luz del Evangelio? La familia deja una huella imborrable en el corazón de los hijos, de todos los miembros. Hay un dicho que dice que basta conocer a los padres para entender, comprender por qué el hijo es de una o de tal manera, para ver si es sano, si es jovial, o por qué es incapaz de estar 5 minutos tranquilo, o por qué no le interesa la fe. Esa verdad sencilla y que a veces no le ponemos mucha atención, pero que no por ser sencilla deja de ser importante, tremenda, nos propone hoy preguntarnos qué hacer para ser padres que evangelizan su familia. La respuesta no es fácil, porque existen, como dije en un principio, muchas metodologías de evangelización y técnicas para enseñar la fe. Además, sobre lo que hay que enseñar, también escuchamos una teoría por aquí, otra teoría por allá, una cosa por acá, y sin darnos cuenta, podemos quedarnos con lo que cada uno de nosotros quiere, considera mejor y que se acomoda a los criterios que vivimos. Y no estamos de acuerdo sobre qué es lo mejor para los hijos. E incluso muchas veces ni entre la pareja se está de acuerdo en qué es lo mejor para los hijos cuando se le quiere enseñar la fe. De todas maneras, para un cristiano, lo más importante, lo más grande, lo que de verdad cuenta es enseñar la fe a los hijos. Si creemos que Jesucristo es Dios en sí mismo y el Hijo enviado de Dios, si creemos que el Evangelio, que la palabra es la palabra de vida, si creemos que hay una vida eterna, si creemos que se puede ser felices aunque no se tenga todo lo material, si creemos en esas bienaventuranzas que nos presenta Mateo en el capítulo 5 de su Evangelio, en donde los pobres serán felices, los mansos y pacíficos, los puros de corazón, los misericordiosos, entonces los padres sentiremos una urgencia de enseñar y transmitir a los hijos qué es lo que más amamos. ¿Y cómo se transmite la fe en la familia? Hay un texto que a mí me gusta mucho, que no lo voy a leer porque es muy largo, pero que se los dejo de tarea, que está en el libro de Hechos en el capítulo 10, que nos narra la experiencia de Cornelio y de Pedro. Empieza el texto diciendo que Cornelio era un centurión romano que oraba, que daba limosnas, que ofrecía sacrificios. Pero Dios, sabiendo lo que le hacía falta a Cornelio, va a decirle a Pedro que vaya a casa de Cornelio.
a evangelizar a esa familia. ¿Por qué? Porque nadie da de lo que no tiene. Yo no puedo evangelizar si no he sido evangelizado, bien evangelizado. Porque decirle a un hijo, tiene que ir a misa, no haga esto, eso es pecado, eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Si la fe de nosotros como padres es débil o está llena de agujeros, somos odres que se han roto, como dice el Evangelio, pues poco de la fe podremos enseñarle a los hijos. Y por eso es que le enseñamos lo que mencioné. Si como papá y mamá estamos pendientes de dejar esa tarea a otros para que les enseñen la fe y para que los preparen para los sacramentos, pero nosotros no cumplimos ni celebramos los sacramentos, si les enseñamos a rezar o queremos que otros les enseñen a rezar y nunca nos ven orando, si les pedimos a los hijos o les enseñan que hay que perdonar, pero cuando papá y mamá discuten entre sí, nunca escuchan a papá y mamá pidiéndose perdón, es claro que ese vacío va a dejar una huella imborrable, porque los hijos confían en sus papás más que en el catequista, más que en el maestro, incluso más que en el sacerdote. Y no es que los padres no sean creyentes, sino que a veces la fe no llega a lo concreto, no es vivida en profundidad. Y de ese modo, el ejemplo de una fe débil puede neutralizar o debilitar hasta las mejores enseñanzas de doctrina cristiana. Por eso hay que tener siempre presente una ley fundamental en la educación de la fe. Las palabras vuelan, pero el ejemplo arrastra. Vale más la oración del padre y de la madre que no el preguntar todas las noches a alguien, ¿ya has hecho tus oraciones? Francisco, el muchachito, no necesitará que le recuerden algo si lo aprendió porque vio a sus padres hacer, porque oyó a sus padres hacer. Francisco no necesitará que le diga que hay que leer la Biblia si la leía incluso con sus papás o porque sus papás iban a leérsela a él. Francisco no necesitará que le digan que debe dejar sus juguetes o compartirlo con sus hermanos si ve a su papá y a su mamá que dejan las cosas en orden, si se ayudan con las tareas domésticas de la casa, incluso si son capaces de dejar que otro vea su programa favorito. Si eso pasa, entonces el paso siguiente es coherente. Sabemos que la fe cristiana no se limita a oraciones, ni a decir que dice el catecismo, ni simplemente a ir a misa, ni simplemente a cumplir con algunas cosas. Creer en Cristo es todo un modo de pensar y de vivir. Es una manera de tomar decisiones. Es dejar ver con la manera de nuestra vida qué criterios rigen de nuestra vida. Y para ser más precisos, es un modo de amar. Amar a los amigos y a los enemigos. Amar a los de lejos y amar a los de cerca. Esto es importante porque aquí también el ejemplo es fundamental. Y les coloco otro ejemplo. Llama por teléfono un familiar pesado. ¿Qué dice mamá cuando termina de hablar? Qué pesado. O más bien, hemos de pensar una manera para ayudar a ese familiar, pues se encuentra en una situación difícil. En la calle una pandilla ha molestado al más pequeño de los hijos y el grande está dispuesto a vengarse. Papá y mamá reúnen a todos, abren la Biblia y leen la historia de David que no quiso vengarse de Saúl. En el trabajo han despedido a muchos compañeros de papá o de mamá y enseguida la familia empieza a pensar si pueden hacer algo para ayudar a alguna familia que viva en una situación más difícil, que tal vez incluso pase hambre. En televisión vemos una y otra vez violencia, guerrilla en un lugar o en otro del planeta.
antes de que nadie puede acusar a unos y a otros, papá y mamá invitan a unirse a la sencilla e inmensa oración del Señor, el Padre Nuestro. Les comparto que cuando Erika me llamó para invitarme a compartir con ustedes, yo estaba con COVID. Y si algo me quedó a mí de la experiencia del COVID, es la soledad en que estamos todos, además por el aislamiento y otras muchas cosas, la soledad de tantas personas que no tienen nada, la soledad de tantas personas enfermas aisladas, la soledad, tanta soledad, y los cristianos en silencio. Porque yo sabía que había gente orando por mí, pero si les muestro mi chat, muy poca me preguntó cómo estaba. Es más, hay mucha que no sabe que ya salí del COVID, porque nunca me lo preguntaron. Los ejemplos se podrían multiplicar hasta el infinito. Es más, nadie me preguntó cómo estaba haciendo, si comía, si dormía, si tenía con qué, si cómo me estaba tratando. Nadie, solo mi familia, por supuesto. Pero nadie, yo que he recorrido casi Colombia entero y muchos países y muchas comunidades, nadie lo hizo, bendito sea Dios, salvo mi confesor, mi director espiritual y algunos amigos muy que considero casi que familia. Entonces, los ejemplos los podríamos multiplicar. Lo importante de ese ejemplo cristiano que se difunde desde los padres hacia los hijos, cuando la fe de verdad es lo más importante en casa, es si los padres, hay que ver si los padres se preocupan mucho por el dinero, por las vacaciones, por el club para el descanso, por las películas que van a ver. Es claro entonces que los hijos serán un reflejo, aún en la fe, de esos intereses y buscarán a Dios solo para pedirle tener eso que veían a papá y a mamá buscar. Si en cambio los padres buscan ser fieles a su matrimonio, son cariñosos entre sí, tienen detalles para mostrar que su amor ha ido creciendo y superando sus dificultades en Jesucristo y por la intercesión de María, se saben perdonar, no dejan ocasión para ayudar a alguien, empezando por los propios hijos, que a veces no saben cómo hacer una tarea y cuando nos buscan no siempre nos encuentran dispuestos. Es muy natural entonces que la fe quede sembrada, que la fe pase, fluya y llegue al corazón de los hijos. Algunos hemos tenido ocasión de encontrar padres desesperados porque sus hijos son borrachos o drogadictos o simplemente perezosos. Pero también hemos conocido padres que viven con una paz especial, pues creen en Dios y han sabido con sencillez, sin presiones, con alegría, comunicar esa fe entre los hijos en la casa. Los hijos cuando crecen miran con gratitud infinita a quienes les han dado algo mucho más valioso que el oro, que la diversión, a quienes lo han enseñado el amor de Dios y la pertenencia a la iglesia que Cristo fundó, a la iglesia católica, para salvarnos y compartir la alegría que solo Él nos puede dar. Ahora, ¿cuáles podrían ser las condiciones básicas para vivir la fe en la familia? Entendemos por familia cristiana aquella que quiere ser cristiana y que aspira a vivir su realidad familiar de acuerdo con las exigencias del Evangelio y de la fe. Y eso exige fundamentalmente que en el hogar se den unas condiciones básicas de convivencia familiar sana, que la familia sea capaz de compartir su fe, la oración, ir a la celebración juntos, que se eduque a los hijos. Es inútil hablar de fe en la familia si no se dan en el hogar las condiciones básicas. Voy a mencionar algunas que son bien importantes. Una, es fundamental que los hijos puedan ver que sus papás se quieren. Eso no quiere decir que siempre está todo bien y meloso, sino que en ese amor viven cada realidad, incluso la de perdón, para que ellos puedan saber y experimentar que los padres se quieren
Eso es lo que a ellos les genera confianza, seguridad y gozo en la convivencia. Y eso hace que la experiencia de la fe sea propicia. Es importante también que los padres manifestemos el afecto hacia los hijos, prestarles atención, cercanía, dedicarles tiempo, interesarse por sus cosas, hablar con cada uno, tratarlos con respeto, escuchar con atención sus criterios, saber qué piensan, dejarlos que se expresen. Los padres ejercemos una importante función mediadora. De alguna manera, los hijos perciben a través nuestro el amor, la bondad, el respeto, el misterio de un Dios que es bueno. También es importante la comunicación, porque la falta de comunicación impide la vivencia de la fe en el hogar. Si Jesús es palabra y el evangelio es transmisión de un mensaje, si no hay comunicación en una familia, ¿cómo vamos a enseñar la fe? Tiene que haber comunicación de la pareja entre sí y con los hijos. Eso evita la desconfianza, el recelo, la dictadura, la agresividad, la imposición de nosotros los padres y de nuestros criterios, y en el peor de los casos, la imposición del silencio y de una mal llamada autoridad. Y por eso es importante la convivencia diaria. Ojalá todos los días un momento, pero si no, tratar de buscar siempre, y si los hijos ya no están en casa, por lo menos una vez a la semana, un momento para charlar, para escucharlos, para hacerlos partícipes de la realidad de la familia, no para quejarse y hacerlos culpables, sino para involucrarlos en la dinámica de la fe, que es la confianza, y también participen del éxito, pero también de las dificultades. Además, hay que tener en cuenta que para un hijo es importante que los padres le dediquen tiempo a cada uno de ellos. No es mucho tiempo, sino calidad de tiempo, y ojalá sea mucho también, para que eso genere cercanía y cariño. También es importante la coherencia entre lo que se dice y lo que se le pide a los hijos y lo que nosotros hacemos. Podemos cometer errores y tener faltas y momentos malos, pero lo importante es mantener una postura coherente, un criterio coherente, un comportamiento coherente con la fe, y las propias convicciones tienen peso y valor decisivo, sobre todo en el mundo adolescente y juvenil. En ese clima de coherencia, el que convence y le da a la familia fuerza educadora. Es esa forma de vivir la que educa y ayuda a ver la importancia del valor de la fe. Es también de gran importancia pasar de una fe individualista a una fe más compartida en la familia. A veces en el hogar y en la pareja se comparte todo menos la fe, cada uno ora por aparte, y tampoco se comparten las vivencias religiosas, o simplemente vamos a misa, ni hablamos en el camino, ni hablamos en el regreso tampoco. Tenemos una especie de pudor, nos falta costumbre, dejamos todo lo religioso para cuando se va a la iglesia. Por eso entonces, como papá, le llevamos el muchachito al sacerdote, para que sea el sacerdote que hable con él, y para que le ore, y para que le pregunte qué tiene, porque nosotros hemos perdido toda autoridad desde la fe, porque no estamos haciendo lo que es fundamental para enseñar. Para lograr vivir la fe de forma compartida, habrá que empezar entonces por esas cosas sencillas: rezar, ensayar la oración, mejorar la oración, antes orar en las comidas, pero es que ya ni siquiera nos sentamos a la mesa, porque cada uno come en el cuarto. Ahora, miremos la educación de la fe en la familia. Los padres en general se preocupan mucho de toda la formación humana y académica de sus hijos, por las consecuencias que eso va a tener para su futuro. Queremos para el hijo lo mejor. Sin embargo, a veces no le damos la misma importancia a la educación en la fe. Ser creyente o no serlo
a veces no lo vemos de igual manera tan importante para el futuro de los hijos y para que sean felices. Y muchos padres delegamos a veces esa tarea, como lo mencioné, a otra persona, al catequista, al sacerdote, al grupo juvenil, al grupo de niños, al grupo parroquial, al colegio. Y nosotros los padres no nos preocupamos personalmente de la educación cristiana del hijo. Y se escuchan excusas como, no, yo no sé mucho. Es que para eso están los que saben, para eso yo lo llevé donde el padre tal, para eso yo lo mandé para el grupo de oración, es que yo no tengo tiempo, ya llego muy cansado. Sin embargo, ese niño que otros están educando en la fe, sin tener en su hogar una referencia religiosa alguna, es difícil que asimile e interiorice la fe, por mucho que otro le esté enseñando. Si en casa Dios no tiene importancia alguna, si Cristo no es el punto de referencia, si no se toma en serio la vida de fe y la vida religiosa, si no se viven las actitudes cristianas básicas, si no se toman las decisiones de acuerdo a los valores del Evangelio, la fe no quedará sembrada, no echará raíz. El clima familiar es absolutamente necesario para que el muchacho, tanto el niño como el joven, pueda interiorizar lo que en otros lugares le están enseñando de la fe. Una familia consumista, preocupada solo por su bienestar material, donde Dios está ausente, donde se viven relaciones egoístas y poco respetuosas. Una familia insolidaria, cerrada a los problemas de los demás, anula prácticamente la labor de la catequesis, que puede hacer el colegio, que puede hacer el grupo, que puede hacer el sacerdote, que puede hacer los sacramentos, y se convierte en un factor descristianizador. Ahora, esa educación de la fe tiene un objetivo. No estamos hablando de educación en general, sino de educación de la fe. ¿Qué queremos decir? ¿Qué es lo que pretendemos? Entender que de manera general el objetivo es que los hijos entiendan y vivan de manera responsable y coherente su decisión de seguir a Jesucristo, la adhesión a Jesucristo, aprendiendo a vivir de manera sana y positiva desde el Evangelio. Pero hoy la fe no se puede vivir de cualquier manera. Los hijos necesitan aprender a ser creyentes en medio de una sociedad que está totalmente descristianizada. Esto exige vivir una fe personalizada, no por tradición, sino por fruto de una decisión personal. Una fe vivida y experimentada, es decir, una fe que se alimente no de ideas, no de lo que yo creo, no de emociones, no de lo que yo sentí, no lo que me dijo otro, sino de una experiencia gratificante, una fe no individualista, sino compartida en comunidad, creyente, una fe centrada en lo esencial, que puede coexistir con dudas, con interrogantes, con necesidades. Una fe que no avergüenza, sino que compromete y testimonia en medio de una sociedad que es bastante indiferente. Esto exige todo un estilo para educar hoy en la fe, donde lo importante es transmitir una experiencia religiosa, una experiencia de fe, más que ideas y que emociones y que cosas raras por ahí que tanto vemos y que a veces lo que hacen es desestabilizar a los muchachos. Es enseñar a vivir valores cristianos más que el sometimiento a unas normas. Es desarrollar la responsabilidad personal más que imponer costumbres. Es introducir en la comunidad cristiana más que desarrollar el individualismo religioso. Es cultivar la adhesión confiada a Jesucristo más que resolver con exactitud todas y cada una de las dudas. Algunas pautas para que esto se dé. La primera, no descuidar la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Nada de pesimismos ni de renuncias a esta tarea. Es mucho lo que se puede hacer. En primer lugar, preocuparse de que el hijo reciba una educación religiosa en el colegio
Incluso que en la universidad los valores cristianos sean tenidos en cuenta y si no, estar atentos para suplirlos en la casa. Luego, seguir muy de cerca la educación que se les está dando, la que está recibiendo por fuera del hogar, conocerla y colaborar desde casa, apoyando, estimulando y ayudando a los hijos. En el hogar, actuar sin complejos, sin esconder o disimular la propia fe. Esto es bien importante para los hijos. Es necesario también recordar que a través de la conducta nuestra, sin darnos cuenta, vamos transmitiendo a los hijos una determinada imagen de Dios. La experiencia de unos padres autoritarios, temibles, controladores, va transmitiendo la imagen de un Dios legislador, castigador, juez, vigilante. La experiencia, por el contrario, de unos padres despreocupados y permisivos, ajenos a los hijos, va transmitiendo la sensación de un Dios indiferente hacia lo nuestro, un Dios inexistente. Si los hijos, sin embargo, viven una relación de confianza, comunicación, comprensión con sus padres, la imagen de un Dios Padre se va interiorizando de una manera bien distinta en sus conciencias. En la educación de la fe, entonces, que ya lo mencioné antes, lo decisivo es el ejemplo, y con esto voy a terminar. Que los hijos puedan encontrar en la familia modelos con los que se pueda identificar, que no les sea difícil saber cómo quién deberían comportarse para vivir de manera sana, gozosa y responsable la fe. Solo desde una vida coherente con la fe se puede hablar a los hijos con autoridad. Este testimonio de vida cristiana es particularmente importante en el momento en que los hijos, adolescentes o jóvenes, van encontrando en su mundo otros modelos de identificación y otras claves para entender y vivir la vida. Y cuando el modelo de los padres es frágil y su fe no es coherente entre lo que dicen y lo que viven, ellos van a optar por esos otros modelos que ven sólidos, que ven alzados. Es necesario, ya lo dije, superar ese autoritarismo. La educación basada en imposiciones, en amenazas, en castigos es muy dañosa para la fe. El padre que no admite réplicas, que no explica, que no razona, que no escucha, que no orienta, que no expone su propia experiencia, que no da cuenta de su fe, como dice San Pedro, no está educando en la fe. Cuando nosotros solo le decimos, tienes coraje, eso te pasa porque no oras, eso te pasa porque no vas a misa. Y yo que soy docente universitaria y tengo muchachos en edad adolescencia, y esa es su mayor queja, es que me quisieron obligar, pero nadie me enseñó. Entonces, por lo general, eso lo que le da a entender al muchacho cuando nosotros somos tan autoritarios, es que estamos inseguros, que no tenemos argumentos para enseñar, que nuestros criterios no son sólidos. Y el hijo lo que va a interiorizar entonces de la fe es una coacción, una amenaza, que la fe lo que hace es obligar, es amenazar, y probablemente más adelante va a abandonar la experiencia religiosa porque no fue una enseñanza satisfactoria, sino negativa. Por bien intencionada que sean, no todas las estrategias garantizan una educación sana de la fe. No basta, por ejemplo, crear hábitos de cualquier manera, repetir gestos mecánicamente, enseñar a orar a una hora, tienes que arrodillarte o tienes que hacer así. No, eso no basta, porque muchas veces podemos tener experiencias con Dios que solo se comprenden cuando se experimenta. Se aprende a creer en Dios cuando a nuestra manera tenemos una experiencia de su cercanía y de su relación. No es bueno rezar sin rezar, es decir, solo por repetir. No es bueno cumplir sin vivir. No es bueno practicar sin saber por qué. El cristianismo se aprende y se enseña cuando se vive gozosamente, porque solo educa aquello que se aprende afectivamente con el corazón más que con la cabeza. Por eso, la estrategia acertada es vivir la fe compartiéndola gozosamente con los hijos. Y por eso es importante conocer el mundo de los hijos. ¿Qué hay en el mundo de nuestros hijos hoy? ¿Con quién se rodean?
¿Quiénes son sus modelos de vida? ¿Qué les transmiten los medios de comunicación? ¿Cómo les estamos enseñando el uso del dinero? Desde ya le estamos diciendo que le pidan a Dios todo lo que necesitan solo de manera material y temporal. Nosotros mismos los deseducamos, diciéndole que si consiguen dinero y son exitosos en la vida, podrán complacer y tener todo lo que quieran. Y los preparamos para una vida consumista, para una vida de búsqueda de éxito, llevándose por delante a quien sea y como sea. Hay que enseñar sobre ese tema también, sobre el uso del dinero, porque el mismo Jesús dijo que no se puede servir a Dios y al dinero. Y no es porque el dinero sea malo, sino cuando desde niños les enseñamos que el dinero es un Dios. Hay que enseñarles lo bueno que tiene el trabajo, todo lo que hay que conocer, también cuando hay una vida sobria y sana, que tiene que saber que también la vida material está iluminada por el Evangelio y que no tener cosas no es lo más importante de la vida y que también es inhumano vivir de manera insolidaria, ignorando a los menos favorecidos de la sociedad y de la tierra. Bueno, mis queridos hermanos, ese era el tema que quería compartir con ustedes en esta noche. No sé si hay alguna pregunta o algo que decir. De allá, de Huengue, cuando estuve en Huengue. La verdad que, bueno, muy bueno. La verdad que yo creo que el Espíritu Santo la inspiró porque era justamente, bueno, desde mi punto de vista, lo que yo entendí de la petición que hicieron mis hermanos, era más o menos esto, cómo transmitirle, cómo tenemos que hacer. Y usted en pocas palabras, creo que en 40 minutos, ha resumido esta gran ayuda, porque para mí, en mi caso, digamos, creo que es más fácil, bueno, lo hallo yo más fácil porque mis hijos son chicos, tengo una niña de 3 y uno de 7. Ellos son más rápidos de entender, de aprender, que ya yo voy en el camino aprendiendo junto con ellos. Pero creo que para algunas mamás que tienen hijos acá ya más adolescentes es un poco complicado, porque a veces nosotros entramos también a los caminos del Señor. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Pero ya con hijos más adolescentes es un poco más complicado. Pero desde el punto de vista, para mí ha sido muy enriquecedor lo que nos ha explicado Cecilia. La De verdad hecho, que... Perdón, Erika, de hecho, esa fue mi experiencia de vida. Cuando yo conocí al señor Luis Eduardo, mi hijo tenía 19 años más o menos. Entonces, mi proceso con Luis Eduardo fue primero mostrarle todo lo que yo le enseñé que no era la fe y pedirle perdón y decirle, y ahora te voy a ayudar para que todo eso que yo te enseñé mal, ahora te lo tengo que enseñar bien, con un agravante. Yo fui el peor ejemplo que tú mismo pudiste tener. Pero la verdad, gracias a Dios, Luis Eduardo, que hoy tiene 40 años, no pone en duda, por gracia del Espíritu Santo, mi experiencia de fe. Porque empecé por reconocerle todo el daño que mi falta de enseñanza de la fe, además porque a pesar de haber sido educada en el colegio de monjas y consagrada a María desde niña y todo eso, eso no quería decir que yo conocía la fe. No había coherencia entre esa educación religiosa del colegio católico y mi vida. ¿Y él qué hizo? Pues él también estaba ya aprendiendo a vivir como yo vivía. Entonces yo le dije, qué duro te está tocando, hijo, porque te va a tocar desaprender lo que te mal enseñé
para que me dejes volverte a enseñar ahora. Y bueno, él ha sido muy generoso. Toda mi familia ha sido muy generosa en darme la oportunidad de enseñar lo que he aprendido y también yo de aprender de ellos, porque no porque algunos miembros de la familia no estén metidos de cabeza ni en la iglesia o no los veamos siempre con la Biblia, eso no quiere decir que con sus valores, que con sus criterios de vida, con la moral con que viven, iluminados por una educación también influenciada desde el Evangelio, no nos hacen bien. Por supuesto que nos hacen bien. Yo digo siempre que con la familia siempre es más difícil, porque lo primero, como usted dice, unos ejemplos, y lo primero que se fijan, ¿y vos? ¿Y vos por qué no cambias? ¿Y vos por qué sos así? O sea, digo, con la familia es más difícil porque ellos andan más atentos a uno. Ah, vos pues vas a la iglesia, vos vas a tu grupo, vos vas a, o sea, andan siempre apuntando de, y vos, en esta es porque tiene que ser así, es un poco más complicadito. Pero la verdad es que le agradezco, Cecilia, la verdad es que excelente. Muchas gracias. Sea Dios, con todo gusto. Con todo gusto. Ana Cecilia, aquí Mirta les habla. Sí, dime. Muchas gracias por esas enseñanzas que usted nos ha podido transmitir, sobre todo lo que acababa de comentarnos de su experiencia con su hijo, que usted empezó a conocer más al Señor cuando él ya tenía 19 años, ¿no? Y quería recalcar lo importante que es ser sincero con los hijos, ¿no? Ser sincero y decirle, mira, hijo, discúlpame, ¿no? Como usted lo hizo, ¿no? Vas a tener que desaprender lo que yo te aprendí, lo que yo te enseñé mal en la fe, discúlpame, ¿no? Ahora vamos a aprender juntos, más o menos, ¿no? Eso creo yo que es aquí en mi país una tara, le llamamos tara, porque no tiene mucha lógica como yo de padre voy a aceptar ante mi hijo o mi hija que me equivoqué y que ahora que ya está mayorcito, pretenda que él desaprenda, ¿no? Es como que, no, si ya la fregué, yo tengo que seguir adelante, ya él está grande, ya depende de él si quiere seguir los caminos de Dios o cómo Dios ya lo irá a encaminar, digamos, ¿no? Eso es un poquito algo que sucede en la sociedad actual, por el mismo hecho de las taras que tenemos de que como papás no nos consideramos que no nos podemos equivocar, ni tampoco pedirle perdón a nuestros hijos, sobre todo en este tema de la fe, que a medida que ellos van creciendo y van conociendo lo importante que es estar sólidos en la fe, empiezan a reclamarle a los padres, ¿no? Vos no me enseñaste, vos no me dijiste, peor aún reconocer, sí, de verdad yo no te enseñé, sabes que disculpame, es como que uno se pone en el momento en el cual de por vida le van a reprochar que yo, no sé, no crecí en una mejor forma de la fe porque mis padres se equivocaron, digamos, ¿no? Pero ahí veo yo que también mucho tiene que ver el que como padres nos entreguemos al Señor y nos aferremos a Él para que nuestros hijos ya grandecitos, ya crecidos, entiendan y por ende ellos también vean de que ahora que son grandes, están a tiempo, ¿no? Antes de formar su propia familia. Eso sí. Por un lado, hermana, y le agradezco muchísimo que nos haya contado la experiencia con su hijo. Y por otro lado, un poquito complicado se nos pone en las familias en donde, como se dice, se han vuelto a juntar familias que se divorciaron, ¿no? Entonces yo tengo a mis hijos, él tiene a sus hijos, tenemos a nuestros hijos y ahí hay como que un poquito que el ejemplo de qué es lo que yo quiero de la fe o qué es lo que mi esposo quiere de la fe con sus hijos se lleguen a mezclar, ¿no? Y lamentablemente ahora, digo lamentablemente porque muchas familias son así ahora, ¿no? Así es. Reconstruidas, ¿no? Sí.
El Papa Francisco en la Amor y Laetitia utiliza 3 verbos que a mí me gustan, pues no es que me gusten mucho, es que el Papa los dice y que son imprescindibles para hacer acompañamiento a la familia, tanto a la nuestra como a otra, que son acompañar, discernir e integrar. Son los 3 verbos que el Papa utiliza. La iglesia, pero es que nosotros no hacemos caso de eso, pero bueno, lo voy a mencionar. La iglesia precisamente en la etapa del noviazgo o previa a decidir tener una relación definitiva con alguien, bien sea en primera instancia o en segunda, pide que uno de los elementos que se converse con quien va a ser tu pareja es ese. Pero nosotros no lo hacemos. Bueno, yo no he tenido una segunda relación, pero nadie lo hace. Hay audios abiertos. Sí. El de Carola. Gracias. Tú la puedes cerrar, Mirta. Tú vas a participante, la buscas a ella y le desactivas el audio. Perdón, Erika, tú la puedes cerrar. Entonces, lo que pasa es que como se obvia los cimientos, pues vamos construyendo sobre barro. Si yo no tengo claro, si yo no comparto qué es la fe que yo creo, cómo voy a educar a mis hijos, todo eso, pues en el camino y en el peor de los casos, aunque la gente cree que es bueno, no, pues yo después oro y el Señor lo arregla. No, no lo va a arreglar. Es que esa decisión la tomé yo. Y el Señor me va a dar la fuerza y la sabiduría a mí para que yo la arregle. Él no lo va a arreglar por mí. Hay que quitarnos esa idea de un Dios que interviene para hacer todo por nosotros. No lo va a hacer. Ese no es el Dios de los cristianos. Yo no sé cuál Dios será, y eso ha hecho mucho daño. Esa imagen medio mágica de Dios que yo solo le pido y Dios hace. No. En la historia de salvación no está eso. En la Biblia no está eso. En ninguna parte. Dios acompaña. Por eso me gustan los verbos del Papa. Acompañó a su pueblo y nos sigue acompañando a cada uno de nosotros para que cada uno haga lo que le corresponde hacer. Y por eso hay gente que lleva 10 años orando, calladita la boca. Yo le estoy pidiendo al Señor que lo cambie, pidiendo que me cambie al hijo, pidiendo, y no va a pasar. ¿Por qué? Porque la fe entra por el oído. Dice Pablo en la carta a los Romanos. La fe entra por el oído, la fe no entra ni por ósmosis ni por vela prendida, la fe no entra por eso. Pero como pregunta el mismo Pablo, ¿y cómo van a creer si no tienen quien les predique? ¿Y cómo van a creer si no tienen quien les enseñe? Y ahí es donde está el problema de la evangelización, que no hay quien enseñe, y quien enseñe bien, porque quien enseñe mal, y perdón si suena molesto, quien enseñe mal hay muchos, tristemente. Y este tiempo sí que ha mostrado la crisis cristiana, porque todo el mundo se está preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Con nosotros? ¿Con nosotros? ¿Dónde va a estar? ¿Con nosotros? Pero no va a intervenir la historia. No la va a intervenir. Ya la intervino con la venida de Jesús. Y para eso nos dejó su Espíritu. Para seguirla interviniendo, pero ahora a través de nosotros. ¿Okay? Eso que le vamos enseñando a los hijos también, una fe medio mágica, medio rara. Yo también la viví, no se preocupen, yo también pasé por ahí. No, usted ora, ve donde fulano, ahora ve qué me dice, a ver qué promesa, una cantidad de cosas que no son el fundamento de la fe. No estoy diciendo que sean mal, estoy diciendo que no
es lo fundamental de la fe. Y cuando no se aprende lo fundamental, cualquier cosa nos parece cristiano. Gracias, hermanita. Con gusto, Mirta. Bueno, yo les cuento que yo tengo digamos que una clave, no sé. Yo no predico en mi familia, porque yo sé que eso es puñal para mí misma, porque ellos son los que me conocen. La familia es quien realmente lo conoce a uno. Entonces, mi propósito es vivirlo, que ellos vayan viendo, escuchando, compartiendo, dialogando, hablando, pero no predicar, y mucho menos esa prédica que tú que eres esto, que tú si no vas, que tú te vas a condenar, que tú si no dejas, que tú si no haces, que tú. Pues nosotros no nos estamos convirtiendo para ir a señalar al otro, sino para que el otro vea a Jesús en nosotros y le den ganas de acercarse a Jesús, a ese que nos está transformando. Pero si no ve en nosotros esa transformación, como por qué querría acercarse a ese Jesús. ¿Por qué? Si no lo ha visto hacer nada en nosotros bueno, que cambie la vida familiar, que cambie el ambiente familiar, que cambie la historia, que cambie las experiencias familiares, a veces tan dolorosas como lo mencioné. Bendito sea Dios. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta para la hermana Cecilia? ¿Te quiere opinar? Hermana Cecilia, agradecerle, la verdad que justamente hace unos días, mientras rezábamos con nuestros hijos, el del medio nos preguntó por qué Dios permite que haya maldad, por qué Dios no termina con el virus, por qué Dios... Y la verdad que con mi esposo nos quedamos sin saber mucho qué responder, y ahora que usted nos da, digamos, todo este conocimiento, que es verdad que Jesús está y permite que las cosas suceden porque ya Él hizo su parte, y ahí nos damos cuenta cuánto nos falta aprender, porque claro, no lo habíamos visto de esa manera, digamos, no sabíamos contestar, porque creo que nos falta sentarnos de manera sincera a absorber el verdadero conocimiento, porque es verdad, todos hablamos de cuando vino Dios, de todo el sacrificio que hizo, pero nunca lo habíamos puesto en contexto de que, es cierto, ya Él hizo su parte, ¿no? Que ahora somos nosotros los que tenemos que hacer nuestra parte, y que Así ahora es. somos nosotros los que no tenemos que permitir la maldad, los que no tenemos que permitir que el prójimo pase necesidades, digamos, ¿no? Que ya esa semillita de amor en la filosofía que nos dejó de amor tiene que estar en nosotros, ¿no? Así es. Así que si usted tiene algún... Sí, mira, es importante y es un criterio muy equivocado, tristemente, en el cristianismo. Y más, con tristeza lo digo, es un vacío muy grande en la Iglesia Católica. Nosotros fuimos hechos libres, con inteligencia y razón y con voluntad. Entonces, lo que me pasa a mí, lo que pasa en mi familia, tiene que ver con algunos de mi familia. Tiene que ver conmigo. Eso no pasa porque sí. O tiene que ver con alguien que toma una decisión que me afecta. Pero tiene que ver con alguien. Eso no viene de la nada, ni es para echarle las culpas al diablo, ni entonces, ni... Bendito sea Dios. Tantas cosas equivocadas. Entonces hay que enseñarle a los hijos desde ahora que todas las decisiones o incluso las omisiones, todos los actos tienen consecuencias. Todo. Entonces,
Dios no permite la maldad. El hombre es el que es malo, como dijo el mismo Jesús. Ustedes que son malos. El hombre es el que es malo. Y nosotros somos los que libremente decidimos si actuamos bajo el influjo de esa maldad o si, conociendo a Jesucristo, optamos, como el Evangelio de hoy, molestos los fariseos porque Jesús hacía el bien, o si optamos por hacer el bien. Pero es una decisión mía. La maldad no existe porque el diablo mueve una cortina. Está dentro de mí. Es una batalla interior. Y yo soy quien la decide. Porque para eso el Espíritu está en mí. Para darme esa fuerza, para darme esa victoria. Y ojalá siempre pueda optar por el bien. Entonces, si yo le digo al hijo, simplemente ahora me toca a mí, pero no le explico y le enseño desde ahora, lo que tú vas haciendo va a tener consecuencias. Por eso hay que aprender a decidir. Y si te equivocas, hay que retomar y entonces corregir. Porque ese es el problema. Que de pronto, tal como nos pasó a nosotros, quien se equivocaba y todavía hoy es visto como si fuera lo peor del mundo. Cuando equivocarse es... Y creo que es más... Dime, creo Mariana. que vale aún más que tener la razón, poder reconocer que me equivoqué. ¿No? Sí, para creo reaprender, para reaprender. Pero si yo, ojalá no nos equivocáramos, pero si en la ausencia del conocimiento me equivoco, precisamente para eso que quiero conocer a Jesús, para no seguir cometiendo las mismas equivocaciones en mi vida, en mis decisiones. Y cuando hablo de decisiones no es simplemente en si voy a misa o no, en cómo trato a la gente, en cómo hago mis negocios, en cómo trato a los empleados, en qué pago, en cuánto pago. Todo eso son decisiones que yo tengo que tomar a la luz del Evangelio. Pero en un mundo en que todos los días nos levantamos para atropellar al más pobre, para que sea más pobre, y en donde los ricos son cada día más ricos y por eso los pobres cada día más pobres. Nosotros los cristianos, mirando para el cielo, mirando para el techo, orándole al Señor que nos ayude. El cristianismo es una experiencia de fe de mediación. Dios obra a través de mí. No va a orar a través de una nube, ni de... No. No, el cristianismo no es eso. Y mucho menos el cristianismo católico. A través de mí. Y yo tengo que enseñar a mis hijos desde temprano para que sean herramientas de Dios, para que guiados por los criterios del Evangelio, Dios pueda actuar a través de ellos en sus decisiones, en sus criterios de vida, en la manera como establecen las relaciones. Todo eso. No. Gracias. Lo único que le decimos a los muchachitos es, no haga eso, no haga lo otro. El otro día yo recuerdo que me llamó una coordinadora de una diócesis de las que yo pastoreo acá en Colombia a decirme que necesitaba para un retiro de jóvenes, para que se les fuera a decir a los jóvenes porque estaban teniendo relaciones sexuales desordenadas y había embarazos entre ellos. Entonces, que había que irles a decir que eso simplemente no se podía hacer. Yo le dije, tú lo que estás es loca. Esos muchachos tienen las hormonas a millón. Hay que enseñarles a ser responsables con su sexualidad. Y cuando es que van a estar medianamente formados para tomar decisiones con su sexualidad. Pero prohíbe a un muchacho que haga eso y se voltea y se muere de la risa. Ellos no saben cómo controlar eso. Y nosotros simplemente no lo haga, eso es pecado y no enseñamos.
no damos herramientas. Y la bendita muchachita, el bendito muchachito, después de que nosotros solamente decimos que eso es pecado, ¿cuándo se va a atrever a venir a decirnos qué es lo que verdaderamente está pensando o está haciendo con eso? Y después nos llegan las sorpresas. Bendito sea Dios. Hermanita, perdón, Mirta, de nuevo. Hola Mirta, cuéntame. En toda esta su experiencia así de desaprender y aprender con su hijo, más adelante, no sé si usted nos puede hacer llegar a través de Erika textos, ya sea vida de santos, ya sea libros, que para usted hayan sido claves en esos momentos y que desee transmitirlo a estas parejas de matrimonios que estamos sedientos de conocimiento ahora. Mira, hay una santa que es incluso la patrona de los matrimonios difíciles, que es Santa Rita de Casia. Incluso ¿Santa su película Rita? Santa Rita de Casia, C-A-S-C-I-A. Casia es una ciudad en Italia. Sí. Ella es la patrona de los matrimonios difíciles. Incluso su película está en YouTube, Santa Rita de su vida, Santa Rita de Casia. Yo sugeriría, ver la película de Santa Rita por el testimonio de ella como mujer casada, formada en la fe, pero casada con un marido que no, y con unos hijos que ella quiso formar en la fe y que no pudo. Y bueno, no les voy a contar, pero es bastante edificante. Además de que, como les digo, es la intercesora de los matrimonios difíciles, Santa Rita de Casia. Yo no creo que haya fórmulas mágicas. De hecho, mi especialización en psicología educativa, recuerdo que mis profesores me decían, ¿por qué una teóloga está haciendo especialización en psicología educativa? Y yo les decía, porque la fe se enseña. Porque la fe se enseña. Y hay que saberla enseñar. Como todo lo que se enseña, hay que saberlo enseñar. Hay que saberlo enseñar. Bendito sea Dios cuando sin saber el Espíritu nos inspira y nos ayuda y como quedamos en el clavo. Pero de manera responsable hay que aprender. Si de verdad queremos hacer un ministerio y un servicio al Señor como el Señor se lo merece, con responsabilidad. Y no solo para el bien nuestro, sino para el bien de todo el que el Señor permita. Hace poco me llamó de otra ciudad, estaba yo en pleno COVID, alguien que conozco y que por la evangelización, porque yo he estado en esa ciudad, me llamó a pedirme apoyo con su hijo mayor, a quien yo también conozco, el mejor alumno en el colegio, el muchacho más juicioso del mundo. Bueno, resulta que ella un día, por eso le hablé de los medios de comunicación, así como quien no quiere la cosa, vio el teléfono del muchachito ahí, pero ni siquiera porque se imaginaba nada ni nada, y cogió el teléfono. Y empezó a mirar. Pero Dios, ay, sí dice uno, Dios. Y se encontró con unas cosas. Se encontró con que esos muchachos esperan que los papás se acuesten para conectarse y todos tienen botellas de trago bajo la cama y se emborrachan virtualmente y se desnudan virtualmente y hacen unas fiestas. El mejor alumno del colegio, no estoy hablando de cualquiera, y el hijo ejemplar. Y el tema estaba tan complicado ya que el muchacho ya hablaba de cocaína y de droga, de pastillas y todo eso. Por supuesto, ese papá y esa mamá se pegaron del techo porque es que tú tienes a un hijo que es el mejor alumno, que en la casa se comporta, mejor dicho, de manera ejemplar, y lo que estás leyendo no tiene nada que ver con la imagen que tú tienes de tu hijo, ni con la educación que tú le has dado.
Y para terminar de cereza en el pastel, cuando ellos lo confrontan, los papás lo confrontan para preguntarle qué es lo que está pasando, si eso es cierto o es simplemente molestando, el muchacho termina de decirles, bueno, y les digo que yo no estoy claro en si me gustan las mujeres o si me gustan los hombres. Entonces yo, para decidir eso, voy a tener unas relaciones con mujeres y con hombres. A ver qué me termina gustando más. Cuando ella me llamó, por supuesto, entonces estaba muy afanada. Yo no atiendo joven si el joven no me llama. Yo no. Allá los padres, que yo les critico mucho eso y que bueno, ellos en pastores hacen esas cosas de coger al muchachito que la mamá o que la abuela trae obligado. Yo no hago eso porque, por varias razones. Una de las razones es que en la etapa formativa psicológica del joven hay unos elementos importantes a tener en cuenta y uno de ellos precisamente es que el joven se está autodeterminando. Entonces, si yo quiero que empiece bien el acercamiento a una experiencia que está relacionada con la fe, yo tengo que dejar que sea él el que tome la iniciativa para que sea parte de su autodeterminación y no de la imposición de nadie. Bueno, como él me conocía, me llamó una videollamada y yo le dije, bueno, tu mamá y tu papá están pegados del techo. Cuéntame para ver si eso que me dijeron es verdad. A ver si coinciden los dos relatos. Y él muy tranquilo me contó casi que igual a lo que la mamá me contó. Entonces yo le dije, mire, yo solo te voy a decir una cosa. Uno, no prueba para ver qué le gusta. Porque corres el riesgo de que te guste todo. Y es un riesgo muy complicado y que lo vas a pagar muy caro. Yo creo que hay que revisar algunas cosas para que por lo menos tomes una decisión consciente y responsable. Pero no puedes ir tomando esas decisiones así porque te va a hacer mucho daño. Bueno, gracias a Dios el muchacho aceptó que se le hiciera su proceso. Yo incluso llamé a una de mis profesoras de la maestría en psicología y ella está haciendo la terapia para mirar psicológicamente qué es lo que está afectado en el muchacho para yo después entrar a la parte espiritual. Pero esas cosas hay que hacerlas no porque a ellos les parezca que uno les tiene que parecer chévere, decimos acá en mi tierra, sino tratando de crear esa cercanía cómoda para que ellos puedan abrirse y poder hacer un proceso. Pero hay que estar muy encima de los jóvenes porque eso que le pasa a él, y más con este encerramiento, para ellos ha sido una crisis tenaz, una crisis psicológica tenaz. La mayoría de los jóvenes están en crisis en este momento. Y esa crisis no se quita con oración, hay que atenderla. Hay que atenderla con atención, con diálogo, sabiendo qué es lo que pasa, con quién se están comunicando, qué están viendo, quiénes están siendo esos referentes de ellos en este momento. Eso es bien importante. No solamente decirle ora, ora y ora, sino es que hay que atender todas las realidades del ser humano. Si algo hizo Jesús, fue atender todas las realidades de los seres humanos. No solamente sanar una enfermedad o sacar un demonio, sino atender la soledad, la tristeza, el vacío, el vivir solos, el que la gente los rechazara. Atender esas realidades que alejan de Dios, porque esas son las realidades que alejan de Dios. Entonces, nada, te sugiero a Santa Rita de Casia. Hay un documento de la iglesia que fue el sínodo para los jóvenes, el sínodo de la juventud del Papa Juan Pablo II, si no estoy mal, y que
también el Papa Francisco lo revisó, lo actualizó. En ese documento hay algunas sugerencias también para la evangelización de los jóvenes. El Sínodo para la Juventud se llama el documento. El documento conclusivo del Sínodo para la Juventud. Es bien interesante. Lo he anotado, pero se me olvidó. Se lo vuelvo a preguntar, hermana. Sínodo, documento conclusivo del Sínodo para la Juventud. Así lo buscas en internet y te sale. Ahora sí. Buenas noches, hermana. ¿Me escucha? Sí, claro. Hola. Hola, Susi. Cuéntame. ¿Me escucha? Buenas noches, hermana Cecilia. ¿Cómo está? La verdad, fue una espectacular prédica que ha dado y una buena enseñanza. Y me encantó muchísimo. Le quería darle las gracias y decirle que Dios la siga bendiciendo para que usted sea una portadora de la palabra de Dios como lo hace hasta ahora. Fue una enseñanza muy bonita y muy buena la que he estado escuchando desde que empezó. Y muy agradecida, que Dios la bendiga siempre, siempre, y ojalá que para el año pueda venir a dar otra vez su prédica a la mansión. Bendito sea Dios. Muchas gracias, Susi, por tu cariño y tu cercanía, y Dios te pague por tus buenos deseos. Gracias. Muy amable. Bendito sea Dios. Amén. Cuando el Señor lo permita. Amén. Bueno, no sé Amén. si alguien más tiene Amén. algo más que decir. ¿Alguien más que quiera preguntar? Sino para que Claudita pueda culminar el grupo. ¿Alguna duda más? Bueno, creo que no hay. Bueno. Vamos a agradecerles nuevamente. Gracias, hermana Cecilia. La verdad que un gusto, un honor tenerla vía Zoom. La hemos tenido en el encuentro, en todo el encuentro con sus bellas prédicas, que algunas fuimos y las seguimos también vía Facebook. La verdad es que nos ha enseñado bastante. Gracias, hermana Cecilia, por la aceptación de predicarnos acá en el grupo. Esperamos tenerla nuevamente tanto en el encuentro en la mansión o en otra oportunidad, y vía Zoom, si no, seguir en este grupo también en un nuevo tema. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias a ustedes y la gloria sea para el Señor. Cuídense mucho y sigamos orando los unos por los otros, y ánimo. Hay que seguir, hay que seguir. Amén. Que Dios las bendiga Gracias. grandemente. Bendiciones. Bendiciones. Claudita. Bueno, ahora, después, bellísima la prédica, la verdad que para mí como anillo al dedo, ¿no? Toda la prédica, todo lo que ella habló, la realidad. Para terminar el grupo, quiero primero que le pidamos al Señor por todas las personas que están con COVID, que están en una terapia intensiva, que están en su casa,